nos corresponde ahora es ver búsqueda y rescate, ¿cierto? Vamos a conocer un poco de lo básico de búsqueda y rescate. Esto es netamente práctico, pero obviamente hay partes que son teóricas que tenemos que entender, comprender y ir familiarizándonos, ¿cierto? Localizar y buscar, ¿ya? Estos son métodos para determinar la zona de búsqueda. Primero, tenemos que calcular el radio de búsqueda en función del tiempo, la velocidad y la topografía. Recuerden que yo les comentaba que hay escalas, ¿cierto?, que ya están determinadas en cuanto a, por ejemplo, cuánto puede desplazarse una persona, ¿cierto?, en un día, ¿cierto?, en un tiempo determinado, con o sin peso, ¿cierto?, con o sin, en este caso, desniveles en el terreno. Hay una escala que se utiliza y por ende nos puede dar ciertos rangos de avance y por ende, según en el mapa, lo podemos proyectar, ¿cierto?, con círculos para saber más o menos cuánto es lo que podría haber abarcado esta persona, ¿ya? Pero esto obviamente es un ejercicio que se tiene que hacer en terreno, ¿ya? Y se tiene que ir aplicando más o menos en el momento para ir comprendiendo cómo funciona. Estadísticos se establecen probabilidades en función de los casos pasados, ya que ahí tenemos que revisar cierto algún tipo de bibliografía, cierto, de casos que hayan ocurrido para más o menos saber cuáles son las estadísticas de supervivencia, estadísticas en cuanto a si la ayuda llega temprano, medianamente temprano o llega tarde, cierto, qué es lo que podemos esperar. Y subjetivo, también tenemos que se reúne información a partir de testigos, de personas que han estado cerca, que conocen el lugar, ¿cierto? O que frecuentan el tipo de actividad, del equipo del individuo perdido y de la experiencia. Entonces, todos esos factores ya van a determinar la probabilidad o la esperanza de vida o de encontrar con vida a esta persona y más o menos tener una idea de las condiciones en las cuales nos podríamos encontrar a estas personas, ¿vale? Los equipos de búsqueda tenemos el equipo relámpago, que es un equipo liviano, rápido, de pocas personas que se dedica a buscar en las zonas más probables, ¿ya? Entonces, donde nosotros creemos que pudiese estar el afectado, vamos, ¿cierto?, de manera rápida. Obviamente siempre tenemos que estar con una comunicación directa, ¿cierto?, con el comando de incidentes, en este caso, con el jefe, ¿cierto?, que corresponde a la búsqueda. Perdón. Y tenemos que estar avisando cualquier rastro que encontremos, ¿cierto? Si encontramos derechamente a la persona. Tenemos búsqueda rápida, que es la que se incluyen más personas, es más lenta y se utiliza el estilo de grilla, ¿cierto? O contacto visual o auditivo, ¿ya? En este caso, lo que vamos haciendo es como si fuésemos un peine, ¿cierto? Que vamos a ir por ciertas zonas buscando, ¿ya? Dependiendo de la extensión de la zona, vamos a tener que abarcar más o menor terreno, ¿ya? Pero por lo general es una persona cada 10 metros, un aproximado, ¿ya? Entonces, cada 10 metros colocamos a una persona y vamos buscando, ¿cierto?, en rastrillo, sobre todo cuando existen pastos altos, ¿cierto?, o cierto tipo de vegetación que pudiese dificultar la búsqueda. Después tenemos la búsqueda controlada, que es una grilla cerrada, que es hombro con hombro, ¿cierto?, a un brazo de distancia entre cada integrante de la búsqueda y se marcan las áreas cubiertas. Ya en este caso ahí es una búsqueda más exhaustiva, ¿cierto? Es más fina y como dice acá, la distancia entre compañeros es menor y uno tiene que ir también marcando, ¿cierto?, las áreas en las cuales ya se hizo para que no se vuelvan a mezclar, no se vuelvan a eh, revisar, ¿cierto?, en caso de que en ese día no se hayan encontrado rastros de la persona perdida. Entonces, en ese caso, queda esa zona delimitada y marcada como zona ya explorada. Eso es en cuanto a localizar y búsqueda terrestre, ¿ya? Lo más importante, sí, es contar con otro equipo humano, contar también con una buena comunicación, ¿cierto? Con un centro de comando de incidentes y generar, ¿cierto?, estos distintos tipos de búsqueda. Dependiendo el alcance del territorio, se puede expandir o cerrar, ¿cierto?, en medida de el equipo adecuado, ¿cierto? En medida de las condiciones del terreno, en medida también del clima que pueda venir, ¿cierto? Ya porque a veces que tenemos buenos tiempos para poder buscar y de repente viene una tormenta y se tiene que lamentablemente pausar la búsqueda y volver a retomar cuando el tiempo nuevamente sea estable. Entonces todas esas funciones van a
determinar, ¿cierto?, el poder hacer una búsqueda de una persona. Cuando hablamos de rescate en el agua, ya tenemos que reconocer, ¿cierto?, un caso de ahogamiento. En un caso de ahogamiento tenemos una víctima flotando en el agua y realizando movimientos desesperados en busca de ayuda, ¿ya? También podemos ver una víctima inmóvil en el agua, ya que probablemente ya haya estado ahogada y esté inconsciente. Y una víctima que se sumerge en el agua y que no vuelve a aparecer en la superficie. Entonces, tenemos tres posibles víctimas ya, o tres estados en realidad de una posible víctima en el agua. Una persona que está desesperada, ¿cierto? Buscando ayuda. Una persona que está inmóvil, ¿cierto? Flotando en el agua. Y otra persona que se sumerge en el agua y que no vuelve a aparecer en la superficie. ¿Cómo actuar? Tenemos que utilizar la sigla ALRI, que es alcanzar, lanzar, remar y por último ir. Ya es todo de manera metódica. Si la víctima está a su alcance, intentar alcanzarla con la mano o con algún objeto largo, como puede ser un palo, una rama, ¿cierto? O cualquier elemento contundente que te ayude a llegar y a alcanzar, ¿cierto?, a la persona. Por ejemplo, en ríos puede ser más efectiva esta técnica de tratar de alcanzar. Digo, por las distancias que hay entre orilla y orilla, de repente se puede lograr alcanzar en algún punto a la víctima. Si está más alejado, debes lanzar un objeto para que ayude a mantenerse a flote. Se puede lanzar un picarón, ¿cierto? O cualquier otro objeto que flote en el agua. Y lo ideal sería que este objeto al lanzarse también estuviese amarrado, ¿cierto?, a alguna cuerda o cordín, idealmente para poder extraer a la persona, siempre y cuando no existan elementos en el agua que pudiesen enredar, ¿cierto? O se pudiesen enredar y generar una situación nuevamente peligrosa, ¿ya? O sea, si vemos que podemos lanzar un objeto amarrado, ¿cierto? Y que este objeto no se va a quedar enganchado en ninguna parte, genial. Nunca amarrar el otro extremo de la cuerda a una persona, siempre tiene que quedar libre, ya por si las moscas, que no se les vaya a ocurrir amarrarse a ustedes, porque pueden ser, en este caso, alcanzados por la fuerza del agua y pudiesen terminar ustedes ahogados si es que están amarrados, ¿cierto?, al dispositivo. Lo mismo, el dispositivo que se lanza, en el caso que tú fueras la víctima que se está ahogando, nunca se amarra al cuerpo, nunca se amarra con un mosquetón en ninguna parte, tienes que dejarlo libre y sostenerlo solo con las manos, ¿ya? Igual hay técnicas más avanzadas que se enseñan, por ejemplo, en escuelas de rafting, que ya son más específicas, ¿cierto?, para cómo actuar ante una persona que se está ahogando. Pero, en estricto rigor, no debe haber nada amarrado ni desde el rescatista hacia el paciente, ni desde el paciente. Si está fuera de alcance, usted debe remar hasta la persona. Siempre usted tiene que tener un chaleco salvavidas colocado por el caso de que usted se pueda volcar, ¿cierto? O pudiese ser lanzado hacia el agua por la víctima en su desesperación. Por ende, también ahí usted tiene que estar preparado para aquello. Si todo lo anterior falla, debe ir nadando hasta la víctima si está entrenado para hacerlo, ¿vale? Si no está entrenado, no lo haga, pero llevando siempre consigo algo donde la víctima se pueda agarrar. Entonces usted podría ir nadando, perdón, pero tiene que llevar algún flotador que le pueda entregar a la víctima para que no lo utilice usted como flotador, que es lo que pasa en la desesperación. Entonces usted nada hacia la víctima, no se acerca a la víctima tan cerca, sino que le entrega, ¿cierto?, en este caso, el objeto para que pueda sostenerse y flotar. Verifique si la víctima responde y respira, y posterior a eso, obviamente, lo va a ir sacando, ¿cierto?, a nado, en el último caso, hacia la orilla. Obviamente tiene que haber más gente mirando el rescate, es lo ideal, para cualquier cosa que ocurra en el agua también usted pueda ser auxiliado. Si la víctima cae al quebrarse hielo, estamos ahora en rescate en hielo, cerca de una orilla, extienda un palo o tire una soga con un objeto flotante en el extremo. Si la víctima se encuentra lejos de la orilla, hay que tumbarse en el piso y avanzar, perdón, hay que tumbarse en el piso y empuje una escalera, una tabla o una rama de árbol hacia ella, ¿ya? Entonces, en el caso de que usted vea, ¿cierto?, que una persona se hunde en un lago congelado, usted se tumba en el suelo y le alcanza arrastrando, ¿cierto?, alguna escalera, alguna tabla o algo que sea
lo suficientemente contundente para que esa persona se pueda agarrar y poder sacarla de ahí. Si usted estuviese, espero que nunca, pero en la mitad de un lago y usted se cae, lo cual sería completamente irresponsable, pero si llegase a pasar eso, usted debe intentar salir con todas sus fuerzas del agua y debe tratar de colocar su torso, ¿cierto? O su pecho encima del hielo, que sea más firme, o sea, que no se quiebre, y empezar a patalear con todas sus fuerzas como si estuviese nadando para salir hacia la orilla, ya como los pingüinos. O igual que un pingüino, coloca su pecho, ¿cierto?, en la parte de hielo y sigue pataleando, ¿cierto?, con los pies para poder impulsarse y salir de ahí. Una vez que logra salir del agua congelada, no se puede volver a poner de pie, debe arrastrarse hacia la orilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se coloca de pie puede volver a caer, ¿cierto? Y volver a sufrir, ¿cierto? El choque de agua fría, que es tremendamente fuerte para el organismo, estar de calentito a pasar a una temperatura fría de punto de congelación, puede generar incluso un paro cardíaco. Entonces, si usted logra sobrevivir a eso, ojalá nunca le pase, pero si le llegara a ocurrir y logra sobrevivir a eso, debe siempre en posición arrastrada salir del lugar, ya siempre arrastrándose, igual que los militares cuando hacen estos ejercicios de punta y codo, ya lo mismo, usted se arrastra, ¿cierto?, por el hielo. Y siempre también teniendo la precaución de no romper nuevamente la capa de hielo. Las víctimas deben intentar subir en primer lugar su cabeza, torso y brazos y luego acostarse sobre la capa de hielo y así arrastrarse hacia la salida. Bien, otro tipo de rescate. Rescate en una emergencia eléctrica. Cuando vemos emergencia eléctrica, recuerden que lo más importante siempre, siempre, siempre va a ser cortar el suministro de energía eléctrica. ¿Ya? Ahora, si la descarga es en el corte de suministro eléctrica, hay que buscar o llamar a, en este caso, la compañía eléctrica que corresponda al lugar y informar la situación para ver si puede haber un corte general para poder sacar a la persona, que es lo que se debiese hacer, o que ellos te digan qué es lo que procede. Todas las descargas eléctricas pueden provocar lesiones internas graves o muerte antes de tocar a la víctima o exponerse al mecanismo que causó la electrocución. Corte el suministro eléctrico o espera al personal calificado para tal fin. No acercarse a la víctima si se encuentra en una piscina o sobre un charco de agua que esté en contacto con un cable conductor eléctrico, ¿ya? Entonces, evitar, ¿cierto? Si hay espacios que estén húmedos, evitar que en este caso se haga contacto con ese espacio, aunque usted tenga botas, ¿cierto? Con goma y todo eso, evítelo porque no sabemos si pudiese ser una posible descarga eléctrica para usted. Cable eléctrico sobre un vehículo. Si un cable conductor de electricidad cae sobre un auto, indique a las personas dentro del auto que permanezcan allí hasta que se haya cortado el suministro eléctrico. ¿Ya? Eso es lo más importante. Indica a los pasajeros que mantengan sus brazos cruzados y que no toquen absolutamente nada, porque puede haber una descarga, ¿cierto?, al momento de intentar tocar alguna pieza del vehículo. En caso en que esté en riesgo, indique que bajen del auto, pero asegurándose de no tocar el interior del vehículo al mismo tiempo que el piso, lo cual es muy, 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 muy difícil, ¿ya? Porque probablemente van a estar sentados y de sentados tienen que pasar a una posición de salida y flotar entre medio es muy difícil. Es mejor que se mantengan en el auto hasta que llegue ayuda segura y hasta que se pueda retirar, ¿cierto?, el cable eléctrico. Verifique si la víctima responde y respira, ¿ya? Eso también es importante. Verificar si la víctima responde y o respira. En choques de vehículos, colisiones de vehículos de motor, detenga su vehículo en un lugar seguro y encienda sus luces de emergencia, ¿ya? O sea, tenemos que asegurar siempre la escena, ya eso es súper importante, y no detenernos en lugares que pueden ser inseguros, ¿ya? Tenemos que, primeramente, detener el vehículo, colocar las luces, ¿cierto?, intermitentes y cerciorarnos de que no vengan vehículos desde atrás que pudiesen poner en peligro nuestra seguridad. Señale debidamente su vehículo, ponga indicadores a 75 metros de vehículos para señalar la zona del accidente
y en autopistas a 100 metros, ya cosa que dé tiempo de que las personas puedan frenar. Si es posible, ingrese en el vehículo por una de las puertas. Si las puertas están atascadas, pídale a alguien dentro del vehículo que baje una ventanilla, apague el motor de vehículo si está encendido o pídale a alguien en el interior del habitáculo que lo haga. Estabilice la cabeza y cuello de las víctimas que no responden o de las que pudiesen tener una lesión de columna. Mire y palpe para verificar si hay lesiones. Trate las lesiones potencialmente fatales, ¿ya? Entonces, si encuentran hemorragias que obviamente pueden atentar con la vida del paciente, hay que detenerlas de manera inmediata y lo demás solo es control cervical y esperar a que llegue la ayuda necesaria. Si por esa razón el vehículo se comenzara a incendiar o hubiese peligro de incendio en el motor del vehículo, habría que extraer, ¿cierto?, a las víctimas ya del lugar. Ahí tratar de escalar lo mejor posible, pero lamentablemente ahí no se va a poder hacer un control cervical efectivo porque obviamente lo que se está primando es salvar la vida, en este caso, del paciente. En incendios forestales, su seguridad dependerá de seguir el principio de estar alerta, de estar comunicado, de conocer las vías de escape y de tener zonas seguras delimitadas, ¿ya? Entonces, en incendios forestales lo más importante es tener una buena comunicación, ¿cierto?, con un equipo, con la cuadrilla de rescate y, por supuesto, tener muy en claro cuáles son las vías que están aseguradas, por las cuales no va a haber peligro de que el incendio se encierre y, obviamente, tener las zonas seguras marcadas y, obviamente, alejadas del fuego. Observe para detectar cambios y planee sus vías de escape y zonas seguras, ¿ya? Súper importante. ¿Cómo actuar? Evacuar la zona, llamar y pedir ayuda, usar extintor solo si el fuego es pequeño y su vía de escape está despejada. Lance agua sobre las personas con quemaduras, quite la ropa incendiada a las víctimas y si es posible hacerlo sin riesgos. Y para las quemaduras, trátela según los protocolos del capítulo de quemaduras, ¿ya? Eso con respecto a incendios forestales. Con animales. Aléjese con precaución de todos los animales. Ya los animales grandes no siempre se alejan de los seres humanos. Y de hecho, ustedes pueden comprobar que, por ejemplo, los vacúos, las vacas, por lo general, que son más grandes, no se alejan. Pues están ahí al lado tuyo, de repente incluso hasta te molestan. Los animales pequeños pueden ser impredecibles, ya porque obviamente si se sienten asustados pueden llegar a atacar. Conozca de antemano los animales potencialmente peligrosos de la zona. Y cuando usted se vea amenazado por un animal, no lo mire fijamente a los ojos, retroceda lentamente, hable con voz normal y monótona. Y cuando un animal ataca, aléjelo de la víctima atrayéndolo con algún alimento si es posible. Y si el animal se aleja, saque a la víctima de ahí. En región de osos, haga ruido a medida que avanza y tenga especial cuidado si ve una madre con cachorros. ¿Ya? O sea, no se acerque a las madres osendas porque son súper peligrosas. Si el oso va directo a atacarlo, prepare y utilice un aerosol con gas pimienta en los ojos del animal hasta que éste deje de atacarlo. Esto es pensado más en Canadá, que tiene zonas de osos, ¿ya? En nuestro caso podría ser homologado a un toro, ¿cierto? O yegua que está recién parida, que pudiesen ser animales que pudiesen ser más peligrosos para nosotros, ¿ya? O una puma también, si tiene cachorros cercas. Espacios confinados, pide ayuda de inmediato al servicio de emergencias médicos, no se convierta usted mismo en una víctima, intente rescatar a la víctima desde afuera sin ingresar al lugar, ¿ya? En rescate en lugares difíciles, no deben intentar un rescate las personas que no estén debidamente capacitadas o entrenadas con el equipamiento adecuado. Son necesarios entre 4 y 6 socorristas con experiencia para mover a una víctima de forma segura. Acuesta a la víctima sobre su espalda, sostenga su cabeza, cuello y sus hombros y caderas y mueva a la víctima en etapas, considerando las posibles lesiones que ésta pudiese tener. Entonces, con eso ya tenemos nociones, ¿cierto?, de búsqueda y rescate y también consideraciones de seguridad, ¿cierto?, al momento de realizar estos mismos búsqueda y rescate.